que esté de presidenta de mesa. Vengo de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y en el programa ustedes tienen otro nombre, que es el nombre del doctor José Antonio Moreno Rufinelli, el presidente de la Academia, que por causas de fuerza mayor no pudo llegar a Córdoba. Bueno, empecemos, ¿verdad? Esta presentación y gracias por estar aquí. Yo también agradezco a todos los que me han recibido con tanto afecto, cariño y a la ciudad de Córdoba en general. Las palabras son actos, ejercen poderes, destruyen, crean, imágenes y fetiches, actúan a distancias, actos divinos o rituales humanos son gestos y cantos que sustentan al mundo, la tierra, despliega el universo de la significación como reino de la potencia y de la presencia. Esto nos dice en Inteligencia Colectiva el filósofo francés Pierre Lévy. Todos los días que hemos estado y los que seguiremos estando hasta mañana, hemos escuchado palabras castellanas. Y Pierre Lévy dice que las palabras son potencias. Cada nombre irradia una energía, una calidad. Gracias al aliento que lo lleva, el signo no está jamás separado de la presencia. Entendemos de la presencia humana. Ojalá sea así. La tierra, el tema que se presenta es la competitividad del español como lengua de innovación y de emprendimiento. Los que trabajaron en este tema deben de haber sentido al realizar el trabajo o al pensar el trabajo, creo que emociones similares al de una aventura. Y por más que quiera decir algo conceptual, don Ignacio Bosque, nos acaba de decir que en el libro que nos presentó, que desearía evitar la dispersión terminológica y conceptual y que por eso existe ese libro y por eso se tiene que trabajar en la gramática y por eso tenemos que trabajar más en la lengua. Así que me refugio en lo que dijo don Ignacio Bosque y no hago ninguna definición ni relación de las palabras competitividad, lengua, que ya se habló mucho de eso, y el emprendimiento. Sin embargo, quiero agregar que la competitividad es hoy una nueva forma de cultura o una forma de cultura moderna. Innovación es crear, cambiar, y asienta sus bases en la educación, que es la principal fuente creadora del futuro. El emprendimiento es la acción de la innovación. De todo ello se hablará en esta mesa. Me cabe ahora presentar a don José Creuras. José Creuras Margenat, nacido en Barcelona en 1957, es presidente del Grupo Planeta y de A3 Media. Inició su trayectoria profesional en Grupo Planeta en 1894, donde ocupó diversos cargos de responsabilidad durante la expansión del negocio editorial de la mano de su fundador, José Manuel Lara Hernández, y del entonces consejero delegado, Fernando Lara Bosch. Participó activamente en el diseño de la estrategia de crecimiento y diversificación del grupo acordada por la familia Lara a finales de los años 90 y en el 2003 el presidente José Manuel Lara Bosch le nombró vicepresidente.
En 2015, tras el fallecimiento de José Manuel Lara Bosch, la familia Lara le nombró presidente del Grupo Planeta. El Grupo Planeta es el primer grupo editorial en España y América Latina. Cuenta con más de 70 sellos editoriales y edita en 4 lenguas: español, portugués, catalán e italiano. Es una multinacional de capital familiar que opera en más de 20 países. Asimismo, es el primer grupo de formación privada de España con más de 100.000 alumnos en 100 países y con más de 300 programas presenciales y online de enseñanza universitaria de posgrado y profesional. Preside también A3 Media, el mayor grupo de comunicación español con 5 canales de televisión, 2 emisoras de radio, una productora y distribuidora de cine y series de televisión. Además del Grupo Planeta, es accionista de referencia de un diario de edición nacional, La Razón, y un grupo de revistas de estilo y calidad de vida. Es también consejero del Grupo Planeta de Agostini, joint venture del Grupo Planeta y del Grupo Italiano de Agostini para desarrollar en España actividades editoriales y audiovisuales. Fue presidente del Tiempo, Casa Editorial, el primer grupo de comunicación de Colombia. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de España. Con ustedes, el doctor José Creuras. Gracias a ti. Bueno, intentaré ser breve y, como decían los anteriores ponentes, primero de todo, muchas gracias, Elena. Para no sentirme más perdido que Chechi en la soja, no me voy a apoyar en el audiovisual. Querido director, queridos académicos, compañeros de Planeta, Columna, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia Española de la Lengua, al Instituto Cervantes y a la Asociación de Academias de la Lengua Española su invitación a presentar uno de los 5 ejes temáticos sobre los que se articula el programa académico de esta 8ª edición del Congreso Internacional de la Lengua Española. El objeto central de mi intervención es presentar los potenciales más significativos del español como lengua para la innovación y el emprendimiento. Sin embargo, a modo de breve introducción, quiero recordarles algunos datos que, no por conocidos, dejan de ser relevantes para comprender mejor que el español es una de las lenguas que va a adquirir mayor peso y mayor crecimiento en el mundo en los próximos años. Hoy por hoy, el español, como todos sabemos, cuenta con cerca de 600 millones de hablantes y es la segunda lengua materna más hablada del mundo, tras el chino mandarín. Pero, como bien saben ustedes, el número de hablantes no es el único factor que determina la influencia de una lengua en el mundo. Hay otros a tener en cuenta, como su extensión geográfica, su peso económico, su uso para la transmisión del conocimiento o su utilización generalizada en distintos ámbitos de la comunicación, los medios tradicionales, las redes sociales, la diplomacia, etc. En el último foro de Davos se presentó el estudio económico Índice del Poder de las Lenguas, que pondera 20 indicadores distintos que permiten medir objetivamente el auténtico grado de influencia de una lengua en el mundo. Este índice revela claramente que las 2 lenguas más poderosas son el inglés y el chino mandarín, que se corresponde obviamente con las 2 grandes potencias económicas del mundo. El español figura en este ranking en la 4ª posición. Nuestra lengua está a mucha distancia de las 2 primeras, compitiendo claramente con el francés, país que se ha preocupado históricamente de proteger los intereses de su lengua y de su cultura, con excepciones culturales en una gran mayoría de los tratados que ha negociado en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Quiero llamar especialmente la atención sobre el hecho de que el español figure en 4ª posición de este ranking, pese a que no hayamos sido capaces, entre todos los países que tenemos el español como lengua materna,
de liderar con la necesaria energía y convencimiento la defensa de su fortaleza en el contexto económico mundial. Esta es una tarea que sí está realizando con gran esfuerzo la Real Academia de la Lengua Española, en estrecha colaboración con el resto de academias de los países latinoamericanos. Prueba de ello son los trabajos que en el contexto de ASALE han realizado en común desde uno y otro lado del Atlántico ambas instituciones, junto al Instituto Cervantes, para cuidar y hacer crecer ese capital enorme que representa nuestro idioma. Antonio Muñoz Molina, uno de nuestros escritores mejores, que ha sabido plasmar en sus libros la realidad social española con un espíritu crítico y muy constructivo al mismo tiempo, decía en la ceremonia inaugural de este mismo congreso en 2007 en Cartagena de Indias que si el primer impulso de la unidad europea fue la economía, el de la comunidad hispánica ha sido casi desde siempre la literatura. Un buen aval de ello son los 11 premios Nobel de Literatura que han recaído en escritores hispanoamericanos y españoles. Sin lugar a dudas, los que hemos vivido como editores el crecimiento y transformación de las letras hispánicas, podemos dar fe del papel que ha jugado en este gran impulso la conexión entre España y América Latina, y especialmente el rol que ha jugado la ciudad de Barcelona. Barcelona ha tenido la extraordinaria capacidad de conectar su potente y amplio tejido industrial y editorial formado por grandes, medias y pequeñas compañías con el talento de los escritores hispanoamericanos y españoles. La verdad es que hasta ahora hemos sabido convertir los riesgos, de los que ahora hablaremos, en oportunidades. Vivimos en tiempos claramente definidos por la velocidad de las comunicaciones, la velocidad de los acontecimientos, la velocidad de los cambios de hábitos de consumo. Todo va tan deprisa que solo existe tiempo para las conclusiones y el tiempo de la argumentación se desvanece entre mensajes instantáneos de escasos caracteres. Vivimos un tiempo en que el futuro se conjuga en presente y el presente envejece repentinamente. Las nuevas tecnologías empezaron a formar parte de nuestras vidas casi sin darnos cuenta y han representado una revolución solo comparable con la aparición de la imprenta en el siglo XV, que significó la posibilidad de empezar a socializar el conocimiento y poner al alcance de muchos lo que hasta entonces había sido solo para una selecta minoría. Y esa revolución tecnológica ha hecho lo mismo, pero a escala mundial. Ha pulverizado casi todas las barreras de entradas al conocimiento y lo ha puesto al alcance del mundo entero en microsegundos, cambiando por completo el hábito de consumo de una gran mayoría de ciudadanos. La aparición de los teléfonos inteligentes ha significado una gran revolución para todos. Se han convertido en nuestro inseparable compañero con el que hacemos de todo y nos mantenemos conectados con el mundo. Por primera vez en la historia, existen hoy más líneas de teléfonos móviles dadas de alta en el planeta que habitantes tiene la Tierra. La consecuencia de este fenómeno a escala global ha tenido también unas implicaciones directas muy positivas para las industrias culturales en particular y para la sociedad en general. Hoy se lee más que antes. Hoy se consumen más contenidos culturales que antes. Y todos los que nos dedicamos a las industrias culturales sabemos que esta tendencia irá a más. Y esta extraordinaria transformación tecnológica que ha variado los hábitos de consumo de los ciudadanos, ha puesto sobre la mesa dos grandes retos que son también excelentes oportunidades. Por un lado, la sociedad dispone cada vez de mayor tiempo de ocio y, por lo tanto, la competencia entre nosotros para atraer lectores y espectadores a nuestras ofertas culturales es y será cada vez mayor. Y, por el otro, los nuevos formatos tecnológicos han roto el principio de la asignación de valor económico a los contenidos que teníamos todos hasta ahora. Pero también nos hemos encontrado con unas nuevas reglas de juego que nos han obligado a transformar nuestra actividad. Tradicionalmente, el valor del contenido en el mundo del libro ha estado siempre muy unido al coste del soporte. Y sigue siendo así, porque, como ustedes saben, el libro en papel o en soporte vegetal, como dice irónicamente un buen amigo mío editor,
continúa siendo el gran motor de nuestra industria. En los países donde se ha producido un gran avance de los libros digitales, estos no han superado la barrera del 25% del mercado, por lo que la convivencia de los dos formatos está garantizada por muchos años. Sin embargo, como les decía, la ecuación sobre el valor de los contenidos está siendo transformada por el entorno digital. Todo el mundo admite que no puede tener el mismo precio una novela de 300 páginas que una enciclopedia de 24 volúmenes, si se encontrara en el mercado, porque ciertamente las aniquiló Wikipedia. Como tampoco puede tener el mismo precio un libro en edición tapadura que un libro en edición de bolsillo. En el mundo digital, los contenidos culturales quedan desprovistos de su soporte singular y van unidos mayoritariamente a un soporte cuyo coste no guarda relación alguna con el valor del contenido. El único valor que percibe el lector o cualquier otro consumidor de contenidos culturales es el valor del soporte tecnológico. El valor del contenido se convierte en irrelevante, cuando en realidad es la parte más esencial, la savia que da vida y alimenta a los aparatos que lo reproducen. A propósito de este tema, las reflexiones que realiza el autor norteamericano Robert Levin se las recomiendo vivamente en el libro Parásitos, donde defiende que Internet ha fortalecido a un grupo de intermediarios que no invierten en los creadores intelectuales y que tratan a los contenidos como una materia prima, desposeyéndola de valor añadido e intentando convencer a los usuarios de lo que realmente aporta el valor real es el soporte de donde ellos obtienen enormes márgenes. Los que nos dedicamos a las industrias culturales en esta sociedad del siglo XXI sabemos que una de las consecuencias de este efecto es la enorme piratería que existe en la red, porque la sociedad no es capaz de valorar el gran esfuerzo que supone, por ejemplo, escribir un libro, un guión o cualquier otra actividad relacionada con la creación cultural. Este efecto negativo lo estamos combatiendo con todas nuestras fuerzas. Para conseguir impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en todo el mundo, es muy importante que los responsables políticos sean conscientes de la necesidad de reequilibrar la actual transferencia de valor de la economía digital, que a día de hoy, a quien más beneficia es a los intermediarios de la red más que a los creadores de contenidos. No conseguiremos avanzar en serio en la consolidación de esta tendencia si no existen unos marcos jurídicos adecuados que protejan los derechos de los creadores, que les garantice una retribución justa. Como les decía, en todo riesgo existen también muchas oportunidades y hemos descubierto las enormes ventajas y potencialidades que nos ofrecen la digitalización de la economía y los nuevos hábitos de consumo de las personas. Nos permite conocer mucho mejor todas las tendencias y las necesidades de nuestro público. Nuestros contenidos localizan ellos mismos con mayor facilidad a su público a través de los distintos formatos para disfrutar de ellos como, cuando y donde quieran. Y nosotros, desde las empresas que nos dedicamos a captar talento y ponerlos a disposición de la audiencia, podemos ampliar claramente el ámbito de influencia de nuestros creadores. Les doy un ejemplo. Más del 40% de las principales series que pueden ustedes ver en plataformas digitales están inspiradas en novelas. Y esta oportunidad llega en un momento en el que está ya empíricamente demostrado que las industrias culturales y creativas están contribuyendo decisivamente al crecimiento de la economía mundial y suponen un factor esencial para el desarrollo de la economía digital. Podemos considerarlas ya industrias estratégicas para las economías nacionales, industrias que generan millones de empleos en todo el mundo, que contribuyen a la mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos y son esenciales para la educación de las personas. Según datos de la UNESCO, las industrias culturales y creativas suponen ya algo más del 3% del PIB mundial. Emplean a más de 30 millones de personas, lo que representa alrededor del 1% de la población mundial. Superan los ingresos de los servicios de telecomunicaciones e igualan al sector del automóvil en mano de obra. Las actividades creativas también tienen un efecto muy positivo en el empleo juvenil y son un catalizador
para el desarrollo urbano. Y en este contexto, la lengua española va a jugar un papel fundamental en los próximos años. Voy a referirme de nuevo al estudio sobre el índice de poder de la lengua, porque en él se realizaba también una proyección al año 2050 y concluía que el español se habrá convertido ya en la tercera lengua más poderosa del mundo, por delante del francés y por detrás del inglés y del chino mandarín, que seguirán manteniendo su hegemonía. Estas proyecciones encajan perfectamente con los datos que maneja el Instituto Cervantes, que en su último estudio, El español, una lengua viva, del pasado año, presenta unos datos más que alentadores para el futuro del español. Como les decía antes, se calcula que hoy hablan nuestra lengua en el mundo más de 580 millones de personas. Para el año 2050, es decir, dentro de 31 años, la comunidad hispanohablante seguirá creciendo hasta situarse en 756 millones de personas y se espera que siga creciendo hasta el 2100. Y este crecimiento no estará sustentado únicamente por el crecimiento demográfico de los 21 países en los que el español es la primera lengua oficial. En 40 años, Estados Unidos sería el segundo país hispanohablante del mundo, por detrás de México, con 119 millones, cifra que supone que 1 de cada 3 residentes en Estados Unidos será hispano. Este dato mejoraría las expectativas sobre el mercado norteamericano, pero hay que tener en cuenta que el uso del español, hoy por hoy, está muy circunscrito al ámbito familiar de sus hablantes. Sería necesario un cambio importante en este paradigma para que el español tuviera un potente desarrollo económico en Estados Unidos, sobre todo en un entorno económico en el que el componente aspiracional se asocia naturalmente a la lengua inglesa. En la actualidad, ¿me quedan 5 o llevo 5? Perfecto. Pues intentaré acortar, Juan Luis. Si es posible, disculpe, si es posible y abreviamos, Perfecto. Va a ser mejor. Perfecto. Esto nos puede dar una idea de las potencialidades que nos ofrece el español como lengua de comunicación entre los seres humanos. No tenemos en cuenta todavía estas cifras, el impacto que puede tener nuestro idioma en el lenguaje de comunicación de las máquinas, con el desarrollo de la inteligencia artificial. Nos recordaba recientemente, en una conferencia en Madrid, en el diario Razón, el director de la Real Academia Española de la Lengua, Santiago Muñoz Machado, y en esta misma semana también aquí, en el Congreso, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, estimaba que en menos de 10 años 700 millones de máquinas hablarán entre ellas un español que él denominaba sintético. Déjeme hacer una pequeña digresión aquí. Como ustedes saben, en las redes el 50% de los mensajes se emiten a través de máquinas, de robots. Y yo creo que en la exposición interesantísima que hizo el día de la inauguración aquí, el presidente de Telefónica nos dejó un mensaje, que es que no podemos permitir que el lenguaje lo manejen las máquinas. Aquí tenemos personalidades que deben marcar las pautas a las máquinas. No podemos permitir que una máquina diga al final si una palabra, por no ser suficientemente usada, ya no debe existir. No creo que sean las máquinas las que deban opinar sobre eso. En cualquier caso, y para ir concluyendo, déjenme decir que debíamos ser capaces entre todos, desde la iniciativa pública y la iniciativa privada, de articular algunos proyectos conjuntos de envergadura que nos permitan dar un fuerte impulso a los distintos países de América Latina, apoyándonos en esta potente palanca que es la lengua española, como generadora de grandes oportunidades para Hispanoamérica. Animo desde aquí a los líderes políticos del espacio iberoamericano a tratar conjuntamente con la iniciativa privada comprometida en la región, entre los que el Grupo Planeta está dispuesto a jugar un papel relevante para trabajar en una agenda común en torno a la lengua española, para impulsar proyectos económicos y culturales que, desde el respeto a la diversidad cultural de Hispanoamérica, creen las condiciones para un mejor desarrollo económico y social de los ciudadanos. El siglo XXI es el siglo de la cultura. No perdamos la oportunidad que nos brinda la historia para dar el salto que nos merecemos de la mano de este extraordinario activo que es el español, nuestra gran lengua global. Todos los que colaboramos en el Grupo Planeta pensamos en español
trabajamos en español y queremos el español. Muchas gracias a todos. Agradecemos enormemente a don José Creuras y ahora me toca presentar a don Juan Luis Cebrián, que será también el moderador de las próximas exposiciones. Don Juan Luis, hay un pedido de acortar un poco las exposiciones debido a la hora del mediodía, ¿verdad? Juan Luis Cebrián, periodista, escritor español, Madrid 1944, es presidente de honor del País, periódico que fundó como primer director en 1976 y que hoy es el diario de mayor difusión y prestigio en español, que forma parte del grupo de información, educación y entretenimiento Prisa, del que Cebrián ha sido presidente ejecutivo hasta enero de 2018. Académico de la Real Academia Española desde 1996, estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en Ciencias de la Información tras graduarse en la Escuela Oficial de Periodismo en 1963. En 1964 ingresó en el diario Pueblo como redactor jefe, donde permaneció hasta 1967. Fue cofundador de la revista Cuadernos para el Diálogo. En el año 1968 pasa como redactor jefe al diario Informaciones, del que fue nombrado subdirector en la cadena Pública TV. Es autor de numerosos libros de ensayos sobre periodismo, sociología política. En enero de 2014 fue reconocido con la Orden de Bernardo O'Higgins con el grado de Gran Oficial, la más alta distinción del Gobierno de Chile. Ese mismo año ingresó en la Academia Chilena de la Lengua por su trabajo para mejorar y custodiar la calidad del idioma, y recibió en Washington el premio First Amendment que concede la Asociación Española de Eisenhower Fellows por su labor en favor de la libertad de prensa. Con ustedes, Juan Luis Cebrián, y él como moderador del grupo siguiente. Muy bien, muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Me piden que sea moderador. Estaba viendo lo que significa moderador en el diccionario de la Academia. Significa varias cosas, pero la que más me gusta es la definición física. Dice, es una sustancia que en un reactor nuclear reduce la energía cinética de los neutrones sin absorberlos. Aquí están los neutrones. Yo les voy a reducir la velocidad cinética para que no traspasemos el horario, o lo traspasemos lo menos posible. Brevísimamente, el tema es la competitividad del español como lengua para la innovación y el emprendimiento. Estamos ante un problema lingüístico. Nos han hablado de los teléfonos inteligentes, smartphones. No son inteligentes, son listos, que es diferente. Son independientes. Vamos a hablar de startups. No existe la palabra en el castellano. Hardware y software son anglicismos crudos en el diccionario del castellano. Tenemos SMS, Short Message Service. Lo tenemos en el diccionario de la lengua española como tal, SMS, Short Message Service. Y no tenemos WhatsApp ni WhatsAppear, que son palabras, palabras de uso común. Pero el problema es el lenguaje informático. Y sobre eso, y sobre de qué manera el español puede permitir la competitividad en el mundo de la tecnología avanzada y el emprendimiento de las startups, que en español son simplemente nuevas empresas o empresas emergentes o empresas que arrancan, es de lo que vamos a hablar. Comenzando, en primer lugar, por Pablo Aristizábal, que es un emprendedor, ensayista, pensador, conferenciante o conferencista, como se dice por estas tierras.
tiene 2 cátedras en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y se ha dedicado fundamentalmente a la educación. Ha creado incluso una serie de televisión, Los Creadores, que, según el currículo, promueve la ciencia divertida. Yo siempre he pensado que la ciencia es divertida, no creo que haya ciencia aburrida. La ciencia aburrida será la que es mala. Y fundamentalmente se ha dedicado, como digo, al mundo de la educación. Y sobre eso es sobre lo que le quiero hacer la primera pregunta. ¿Cómo el mundo de la educación puede permitir que el idioma español sea un acicate en la innovación y en el emprendimiento? Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar acá. Gracias, José, por la pregunta. Voy a tratar de ser un átomo a una velocidad sin que se genere una reacción nuclear. Quiero agradecer al Instituto Cervantes, a la Real Academia Española, a García Luis Moreno, gracias a Luis Moreno Montero y a José Luis María Martínez por estar acá. Bueno, yo a tu pregunta quiero retomar a Fontana Rosa, que en el Congreso del 2014 de la Lengua dijo que si este no es un lugar genial y apropiado para plantearnos preguntas, ¿no? Entonces yo me genero varias preguntas. La presidenta dijo qué desafío el que tenemos nosotros los que escribimos sobre la lengua, la competitividad y el emprendimiento. Entonces las preguntas que quiero hacernos, que quiero que nos hagamos es, ¿las naciones de habla hispana promueven el espíritu emprendedor? ¿La gramática de la lengua española promueve las habilidades del siglo XXI? ¿La sociedad digital del conocimiento está dominada por el inglés? ¿Qué podemos hacer en nuestras escuelas para forjar y formar espíritus que creen valor y que puedan ser competitivos globalmente? Y la competitividad, ¿sí? La palabra que de este evento, ¿es producto del lenguaje o de la educación? Entonces, déjenme que les cuente rápidamente, antes que me presente lo de los 5 minutos, va a ser un gran desafío. Vengo de una familia industrial. Mi padre emprendió la construcción de una de las empresas más importantes de tecnología de hardware, anglicismo, ¿sí? De telecomunicaciones de nuestro país y una de las más importantes de América Latina. Los giros y las tramas de la vida que hizo que después de estudiar tecnología en la escuela secundaria tomara la decisión de grado de ir a ciencias económicas, y ya siendo alumno intuía que me estaban dando herramientas para administrar riqueza, pero no para generarla. Era una intuición, no era un conocimiento que tenía, ¿sí? No era una conciencia acabada ni un conocimiento, era un sentimiento, era una incomodidad. Me daban todo para que administre y que no promovía desplegar mi potencial de ser. Al mismo tiempo sentí otra incomodidad, que mi nueva formación económica a algo le estaba faltando. No estaba pudiendo conectar y comprender con el otro y la otredad. El otro, aquel que es parecido a mí, la otredad, aquel que no es igual a mí. Fue ahí que decidí lo que terminó siendo mi hobby profesional, ¿no? La filosofía, y ingresé en la Escuela de Pensamiento Contemporáneo que creó el filósofo Luis Halfen. Desde ahí hasta hoy sigo su precepto, ¿no? Ya nunca dejarás de ser alumno, y la paradoja es que deberás buscar el pensador que hay en ti. Apenas haber finalizado la carrera en la facultad, siendo ayudante de cátedra, sucedió algo inesperado para mí, que fue que se abre el primer concurso después de la dictadura y que tuvimos en nuestro país. Me presenté y hace 3 décadas que soy un profesor de la Universidad de Buenos Aires. A los pocos años de ser profesor, esa inquietud que yo tenía, ¿sí? Le propuse a la Universidad de Buenos Aires crear una cátedra. Crear una cátedra que sea, y le puse como nombre Emprendedor 21. Van a ver que esta historia cierra con el tema de la educación. Apenas entendía que podía haber otros muchos alumnos que necesitaban lo mismo que me estaba pasando a mí. No solo herramientas para administrar la riqueza, la capacidad de crear valor, la capacidad de generar riqueza redistributiva, que naturalmente se distribuya en la gente. Y sentir que emprender es más que ser mi propio jefe o que ser un empleador. Un emprendedor es un creador de historias. Es mucho más que emplear. Y eso las naciones, nuestras naciones, no sé si lo privilegian. Justamente por eso le puse un nombre a la materia que interpelara a los alumnos. No propuse que el nombre de la cátedra fuera emprendimiento, sino
que la llamé Emprendedor 21. El mensaje era, la herramienta sos vos. La herramienta sos vos. Lo más importante para generar riqueza son ustedes. Y son los que nos hacen la diferencia, los estudiantes. Entonces me empezaban a preguntar si emprender se nace o se hace. ¿Sí? Y yo les contestaba que ninguna de las dos, que acontece en el arrojo. Me preguntaban sobre el emprendedurismo y les explicaba que es un espíritu y que como tal se forja y se forma, que a emprender se aprende emprendiendo y que por lo tanto es un aprendizaje performativo. Y les citaba a Aristóteles, que en Ética Nicomaco, que le decía, rezando, hijo mío, se aprende a rezar. Emprendiendo, hijos míos, se aprende a emprender. Tenemos que armar no solo canchas y potreros de fútbol, sino potreros de emprendimiento, para que más y más den trabajo. Me preguntaban por qué la tasa de la mortalidad de los emprendimientos en los primeros 3 años de vida era del orden del 80%, y les respondía la importancia de tener habilidades como la resiliencia, palabra ligada indisolublemente a la autenticidad, la perseverancia, el arrojo, la capacidad de pasar de ver a mirar, a observar, de oír a escuchar, que los mercados son conversaciones y que conversar es el arte de escuchar, de la importancia de la apatía, de la escucha activa, de tener un pensamiento crítico, dudar, de tener un pensamiento divergente, problematizar, de tener un pensamiento deductivo, explorar, curiosidad, de tener un pensamiento inductivo, extraer nuevas conclusiones, tener un pensamiento abstracto, salirme de mí y poder mirarme. Y tener un pensamiento creador, imaginar nuevas ideas para construir nuevos mundos y el nuevo propio mundo. Que para emprender se necesita tener una idea, un sentido, un propósito, y como nos decía Séneca, ningún viento es bueno si no sabemos a dónde ir. Y ahí reside la potencia de tener una idea auténtica. Tenemos que promover que los chicos crean en ellos para que tengan una idea auténtica, para poder construir sostenidamente. Los emprendedores en verdad, tomo a Sponville en su libro La felicidad en verdad, bueno, la felicidad desesperadamente, y ahí él habla de la felicidad en verdad. Son protagonistas del hacer y no del parecer. Hay mucho protagonista del parecer. Crean espacios para compartir, por eso lideran y no solo gestionan. Ese temple tampoco es un lugar atractivo para todos. Esa mística solo está reservada para jóvenes de espíritu. Aquellos que abordan la vida con audacia, con pasión. Aquel que no hace solo que transportar la luz impropia. Crear es generar luz, iluminándose e iluminando a otros. Durante todo este derrotero académico afloraba igualmente mi espíritu emprendedor, como bien decía Juan Luis. Muchos emprendimientos pasaron, en los últimos 20 años lidero uno de lo que se denomina de educación y tecnología, que se denomina EdTech, educación y tecnología, la industria de la EdTech, y esta industria, y hemos tenido resultados significativos que son impresionantes. Más de 300 millones de chicos se apoyan escolarmente con nuestras soluciones. 300 millones de chicos con Aula 365, con Educatina, probablemente somos el segundo espacio de apoyo escolar en el mundo. Trabajamos mucho al respecto de las nuevas formas de enseñar y aprender, profundizamos sobre pedagogías, metodologías, didácticas, su evolución, su ligación con la época, desde el español Juan Luis Vives, que fue un humanista del siglo XVI, que pensaba en cómo formar un hombre virtuoso, de Vygotsky con el aprendizaje sociocultural, de Jean Piaget con el constructivismo, de Montessori con el aprendizaje comunitario, con Paulo Freire con los problemas pertinentes, con Pierre Fauré, aprendizaje personalizado y tantos otros, buscando correr velos, ¿sí?, acerca de cómo aprendemos los humanos. Y hoy puedo decirles que la educación tiene como mínimo 7 pilares. Aprender a ser, esencia. Aprender a vivir juntos, convivencia. Aprender a conocer saberes para pararnos en hombros de gigantes. Aprender a hacer, experiencias. Aprender a aprender, plasticidad. Aprender a aumentar. ¿Qué es aprender a aumentar? Cómo yo, mi inteligencia biológica, ya tengo los 5 minutos. Aprender a aumentar potencia y aprender a crear imaginación. De ahí, mi idea que tenemos que pasar de un aprendizaje repetitivo, que más que formación da forma, a un aprendizaje personalizado, autónomo, creador. Al que he dado llamar aprender una pedagogía de la creación, aprender creando. En inglés sería learning by building, como un paso más allá del aprender haciendo, que es el learning by doing. Es aprender construyendo, donde no solo se repita, no solo se haga, sino que se diseñe, que propongan ideas, que pasen de lo manifiesto a lo manifiesto.
que haya laboratorios en las escuelas, donde la máxima construcción es a la postre el ser auténticamente uno mismo. El norte es que el niño crea en sí mismo, cree y desarrolle su talento y despliegue su potencial de ser y potencial de ser. Y la voluntad es la tensión entre el ser y el potencial de ser. Y si no le damos potencial de ser, se les acaba la voluntad. Hemos hablado de emprender y del aprendizaje. En un mundo totalmente cambiante, disruptivo, acechan a favor y en contra de la inteligencia artificial, machine learning, donde pasamos de una trama de relación de dependencia, que está muerta, a una trama de relaciones de independencia para construir valor. Donde alfabetizar en habilidades cognitivas superiores es no relegar a nuestros niños, a que sean los próximos caballos de la inteligencia artificial. Caballos o camellos, como los que vemos con las bicicletas. Innovar viene del latín innovare, y sus componentes léxicos son el prefijo introducir y novus, nuevo. Introducir algo nuevo. Ahora ya saben qué es innovar. ¿Eso los hace innovadores? Nuevamente nos enfrentamos a un aprendizaje personalizado y performativo. Un minuto. Hemos llegado al lenguaje y sabemos... Bueno, llegué al lenguaje. Sabemos que la RAE contiene unas 90.000 palabras y que el léxico de la lengua puede ser aproximadamente un 30% más de las palabras, lo que nos da un total de 115.000 palabras. Dentro de lo que llamamos léxico, manejamos el léxico pasivo, con el que entendemos y comprendemos, y el léxico activo, con el que usamos para hablar y escribir. En esta sala, ¿sí?, entre el léxico activo y pasivo, manejan unas 40.000 a 60.000 palabras. El Quijote tiene 22.000 palabras, para que ustedes tengan una idea. Estudios demuestran que un nivel socioeconómico bajo impacta en el vocabulario, el desarrollo lingüístico, el desarrollo neuroconectivo y la comprensión lectora. 30 millones de palabras menos oyeron en sus primeros 4 años de vida niños de nivel socioeconómico bajo respecto a niños de nivel socioeconómico alto. Un niño de 2 años maneja 100 palabras entre léxico activo y pasivo. Un joven sin estudios secundarios, 2.500 palabras. Recuerden que dije que ustedes tenían 40.000. Un mínimo ciudadano medio, 10.000 palabras. Y estudios indican que para comprender un periódico necesitan 4.000 palabras. Estos datos son coincidentes cuando aprendemos una segunda lengua, que para ser nativos más o menos tenemos que manejar 10.000 palabras. Propongo aquí una nueva pregunta. Se trata de qué leen o qué lean o qué leen. Y ahí pienso que la literatura no la podemos abandonar nunca. Si el lenguaje se favorece y consolida una nueva manera de esclavitud. Tengo solo 2 párrafos, Juan Luis. Si el lenguaje uno deja de verse a uno mismo, al otro, la otredad. El lenguaje no solo nos une, nos hace más humanos, pero lo más impactante de todo, lo que le he relatado, es que para innovar, para emprender, para observar, para comprender, se necesitan mucho más que habilidades cognitivas básicas, que son las que nos da la escuela, como leer, operaciones básicas matemáticas. Aquellas nos alfabetizaron y nos operativizaron y nos propusieron que pudiéramos tener las habilidades para la era industrial. Tenemos que sumar habilidades cognitivas superiores que les dé al pensamiento crítico, divergente, deductivo, inductivo, abstracto, creativo, pero además tenemos que sumar las habilidades socioemocionales, que también mencioné, como la resiliencia, la perseverancia, la curiosidad, el arrojo, el liderazgo, la empatía. Y existe una dialéctica entre las habilidades cognitivas superiores y las habilidades socionales. Lo lamento muchísimo. Sí, el último párrafo. Inicié la charla con una serie de preguntas. La última de ellas es cómo podemos saber que la educación y la escuela, y mi respuesta es todo y nada. El gran desafío que tiene el idioma español y todas las naciones que la componen es construir una escuela que incluya al 100% de los niños para que sean auténticos, autónomos, que puedan construir un propósito, que sean transformadores, protagonistas del hacer y del crear, y que le den sentido a su vida, y lográndolo acontecerá un verdadero y auténtica cohesión social. Y ahí vamos a lograr competitividad. Es acá donde relaciona la competitividad. En síntesis, la misión principal de la escuela es hacer que los alumnos den sentido a lo que aprenden para así aprender a darle sentido a la vida. Perdón. Muy bien.
Bueno, yo creo que los aplausos son muestra del interés y la atención que ha generado la ponencia. Emprender significa prender fuego también. Mi obligación era extinguir el fuego y la fogosidad que el ponente ha demostrado. A continuación va a hablar Ángeles Heras. Ángeles Heras es la secretaria de Estado de Universidades de España. Es catedrática de Física y Química en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid y es una emprendedora. Ella también ha hecho una startup, ha participado en la creación de 4 patentes. En definitiva, es una persona que desde el idioma español trata de potenciar su propia competitividad y el emprendimiento, que, por cierto, según el diccionario, dice que llamamos emprendimiento a la creación de empresas nuevas o realidades nuevas, sobre todo cuando son enormemente difíciles o tienen riesgo. Sobre el riesgo y sobre qué significa esto en el emprendimiento nos va a hablar Ángeles Heras. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días y gracias a las entidades que me han invitado a estar aquí y decir que soy de Córdoba, España, después ya pasada por Madrid, con lo cual pues hablo un andaluz como mi querido presidente o director del Instituto Cervantes y hablo también andaluz como Nebrija, el primer gramático de la lengua castellana o española. Pues bien, con mi lengua de Córdoba y mi acento de Córdoba, que en el Madrid en el que vivo me preguntan muchas veces si soy extremeña o soy murciana, y yo digo, no, soy de Córdoba. Les voy a plantear, en el poquito tiempo que tenemos, por una parte, el trabajo que tengo en la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación e Innovación, y luego además les voy a hablar un poquito de lo que ayer viví. Ayer estuve aquí, pero visité la Universidad de Córdoba y la Agencia de Innovación de Córdoba, y les voy a contar de todo eso. En el Ministerio del Gobierno del Partido Socialista, que gobierna ahora mismo España, tenemos un Ministerio de Ciencia, Investigación, Innovación y Universidades. Y esto es así porque creemos que en español, en todos los países, pero de momento con nuestro español, podemos hacer que la sociedad sea mucho mejor y más productiva si, partiendo del conocimiento que se genera con la educación y las universidades, ese conocimiento se transfiere de una manera natural a la sociedad y no tan natural a las empresas, y ahí es donde estamos, y se debe transferir a las empresas para tener valor. Es decir, necesitamos poner ese conocimiento en valor, pero en valor económico también, en valor añadido para nuestras empresas, crear, por tanto, empresas y que esa riqueza, crear empresas es crear riqueza en un país, esa riqueza que se genera vuelva de nuevo a través de los impuestos, lógicamente, vuelva a generar beneficios que de nuevo vuelvan a financiar el conocimiento. Esto no nos lo estamos inventando nosotros, esto está inventado hace ya mucho tiempo. Incluso está escrito en inglés no en español, está traducido al español por una especialista, la señora Mazzucato, y se llama El Círculo Virtuoso de la Innovación. Eso es en la tarea en la que estamos ahora. Bien, por eso, desde las universidades, que es donde se enseña y se genera conocimiento y se investiga, es imprescindible que ese conocimiento, como digo, se transfiera a la universidad, al sector productivo. Bien, en eso, como decía el presentador, pues yo soy un ejemplo, o he sido un ejemplo. Y efectivamente, para emprender
Se necesitan unas cualidades que las ha definido muy bien mi antecesor. Me ha encantado tu charla, me ha encantado porque lo has dicho muy bien. Y a emprender en nuestras sociedades no nos enseña nadie, no nos enseña nadie. Se habla de emprendimiento, que es verdad que es caminar con riesgo hacia lo que sea, pero no nos lo enseñan en ningún programa, ni de educación básica, ni de ni secundaria, ni de universidad. No. Luego ya están las escuelas de negocio, que eso es otra cosa. Ahí se va a aprender otra serie de cosas, unas técnicas y unas herramientas matemáticas y de marketing y tal, pero a emprender no nos enseña nadie. Hace 2 años se publicó en la Unión Europea, pagado por la Comisión, un estudio sobre la docencia del emprendimiento en todos los países de la Unión. Y el resultado fue curioso porque lo que representaba es que donde más se estaba enseñando, donde los países que estaban más implicados en tener gente emprendedora y negociante, empezar a hacer negocios, eran los países que habían estado bajo la órbita de la Unión Soviética. Probablemente eran los que más los necesitaban, pero yo creo que otros países, como el que yo estoy representando ahora mismo, España, pues también necesitamos un poquito de saber esto. Y no tiene nada que ver con el lenguaje, yo creo que es con la sociedad, con la actitud nuestra. Y emprendedores en español hemos tenido muchos a lo largo de la historia. O es que no eran emprendedores, pues Magallanes, por ejemplo, y Elcano, y todos los extremeños que salieron para acá enfrentándose, bueno, pues no sabían a qué, al riesgo, al riesgo. Emprender tiene un riesgo, efectivamente. Bien, tenemos también grandes empresarios dentro de la órbita de nuestros países. Tenemos Carlos Slim, por ejemplo, tenemos a Amancio Ortega y probablemente muchos más que no conozcamos. Y lo han conseguido. Bien, sin embargo, para emprender con esa base de conocimiento, también nos tenemos que fijar en los premios Nobel que tenemos de ciencia. Tenemos 6 premios Nobel científicos, principalmente del área de las bio, o cuya lengua materna ha sido el español. 3 nacidos aquí en Argentina, de lo que se deben sentir muy orgullosos. Y uno de ellos desarrollando la investigación aquí, en la Universidad de Buenos Aires. Otro fue de España, Ramón y Cajal. El resto, todos de lengua madre español, desarrollaron su actividad fuera, en otros países. Es decir, ese conocimiento que tenían le generó el valor añadido, que da un premio Nobel, que da bastante, se lo ofreció a otros países. Nosotros lo formamos muy bien, pero el valor añadido se fue fuera. De economía no tenemos todavía ningún premio Nobel, ninguno. El año pasado se hablaba de que había un señor español que podía estar como candidato, pero no lo tenemos. Bien, pues eso en nuestras sociedades, empezando por la educación y siguiendo por la generación de conocimiento, deben avanzar. Pero tampoco todo es tan triste. Nuestra lengua, como nos dijo el señor Creueras, es la 4ª en el nivel económico, como indicador económico. Y estamos muy a punto de ganarle al francés. Yo estoy convencida de que le podemos ganar a los franceses, porque somos más. Sí, yo estoy con... Una cualidad muy española esta. ¿El qué? ¿El optimismo? No, ganar a los franceses. Hombre, claro. Bueno, vamos a ver, en Europa, en cuanto a la enseñanza del español, le estamos ganando ya. Después del inglés es el español, la lengua que requiere más como segunda lengua. Pero bueno, eso no lo dejo para Carmen después. Bien, sí, le vamos a ganar a los franceses, porque somos más y porque en el momento que estemos bien preparados y que creamos en nosotros mismos, como individuos, como países y como colectividad,
latinoamericana o iberoamericana, pues nos resultará más fácil. Y les pongo un ejemplo. Yo he participado, como ya soy muy mayor, he participado en muchos congresos científicos y congresos de emprendedores y en paneles de negociantes y en el elevator speech, es decir, resumir tu presentación en 3 minutos. Eso se llama, con un término en inglés, elevator speech. Bien, bueno. 1 minuto, bien, brevísimamente, un elevator speech. Siempre al final de todas esas conferencias, que las hemos dado en inglés, porque es el latín de ahora, es el latín de la cultura y del lenguaje y de los negocios, es así. Pues después siempre hemos aparecido unos cuantos de nosotros, tú eres mexicano, mira, yo soy argentino, pues yo soy de Cuba, pues tal, siempre, pues yo soy española, de Córdoba, ¿de cuál? De la Andalucía. Bien, hemos acabado siempre hablando. Y en muchos casos hemos cuajado proyectos de investigación o proyectos de business, de negocios, que eso es el emprendimiento. Es decir, hay espacio en nuestra comunidad, hay mucha capacidad de negocio, hay espacio para buenos negocios en todas las áreas, porque la innovación es transversal, pero siempre que se tenga la capacidad y que nos arriesguemos. Y ahora ya, como no tengo tiempo, ¿no? Pero te han dado más, me han engañado. Me han dado más, entonces eso es que le estoy gustando hablando. Ahora Qué bien. 15, pero ha sido Bien, bueno, bien. Con eso quiero decir que efectivamente tenemos que arriesgarnos, tenemos que tener más seguridad en nuestras capacidades y nuestras potencialidades, y estoy convencida de que creceremos. Pero claro, cuando empezamos a hablar, principalmente en las escuelas de negocio o en plan emprendedor, sobre todo si tienen menos de 40 años, lo que se llaman jóvenes emprendedores, yo ya no soy joven emprendedora, ya no, salen siempre muchas palabras en inglés, pues desde el Silicon Valley hasta el elevator speech, hasta, bueno, cantidad. ¿Y eso por qué es? Porque nos falta pues los términos, libros y lenguaje, y aquí están todos los expertos, nos faltan lenguaje de negocios en buen español o castellano. Y por otra parte, nos hacen falta referentes de empresarios y de emprendedores con las características que decía mi antecesor, que hablen en español y que sean modelos a seguir para el resto de la sociedad. Bien, otra particularidad del trabajo que estoy llevando aquí a cabo es participar con la Real Academia de la Lengua Española y con ASALE en ese momento que estamos viviendo ahora mismo, que mañana ya es tarde, de la inteligencia artificial y el español, y una buena utilización del español y una normalización del español. Para eso, la Secretaría de Estado, de la que dependen las academias de España, la Secretaría de Estado que ocupo, pues vamos a trabajar conjuntamente y estoy segura de que encontramos recursos públicos y privados y maneras de que sigamos adelante y no nos quedemos atrás en esto que nos exige la sociedad. Y ya por último, voy a contarle, para que nos vayamos contentos en esto del emprendimiento aquí en esta Córdoba de acogida para mí. Ayer, como digo, visité la Universidad de Córdoba y la Agencia de Innovación y estuve hablando con los directivos, con el rector y luego con 2 modelos, posiblemente las más exitosas, claro, cada uno pues enseña lo mejor que tiene, lo lógico. 2 empresas que han nacido aquí, en Córdoba, y la primera, no voy a decir los nombres por aquello de no hacerle publicidad, pero una de ellas ha encontrado un hueco frente a las grandes multinacionales en la venta por Internet dentro del mercado latino. Está vendiendo por Internet en México, en Brasil y en Argentina. ¿Y por qué? Me lo explicaban. Digo, ¿cómo habéis conseguido
alcanzar y superar aquí, todos lo tenemos en el nombre, ¿no?, al gran vendedor por Internet, que tampoco lo voy a nombrar. Y me lo decían, dice, conocemos perfectamente el mercado latinoamericano, conocemos el extracto social y económico de las personas que compran por Internet. Conocemos perfectamente y eso lo tenemos de una manera natural. Sin embargo, los grandes tendrían que venir aquí. Y además de ese conocimiento, los problemas de logística que plantean toda la venta por Internet, ellos lo manejaban. Salí totalmente encantada de esa reunión. Pero hay más. En un minuto. Bien, chicos, ingenieros, físicos y matemáticos. 3. Llega la crisis del 2008, la global, y según ellos un poquito antes también la de Argentina. ¿Qué hicieron? Sabían muchísimo de resonancia magnética de spin, términos totalmente científicos, ¿no?, de física y de química. Bien, pues estos chicos empezaron a trabajar, no tenían ya recursos en la universidad, ¿y qué han hecho? Pues hicieron y patentaron una maquinita de este tamaño que sirve para determinar la cantidad de ácido oleico, que lo conocerán posiblemente porque les suene a aceite de oliva, tal y cual. Bien, estos chicos me decían, vamos mucho a tu tierra, vamos mucho a Córdoba y a Sevilla, porque vendemos estos aparatos allí. Me dieron una alegría tremenda, porque facturaban, y facturaban bien, y llevaban ya desde el 2008 hasta ahora trabajando. Son ejemplos, posiblemente, repito, lo mejor que tuvieran, no lo sé, los que me mostraron, pero que ponen de manifiesto de que cuando se quiere, se esfuerza uno, se arriesga, el español es tan válido como cualquier otro idioma para hacer negocios. Hace falta arriesgarse. Muy bien. Vamos a pasar la palabra a Carmen Noguero, que ha dedicado toda su vida a la administración pública en diversos puestos y muy notablemente, entre otros, en la Dirección General de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de Educación y Ciencia, pero también en otras muchas actividades como funcionaria pública. Ahora es la secretaria general del Instituto Cervantes y nos va a ilustrar sobre cómo el Instituto Cervantes puede ayudar y qué actividades tiene para mejorar el emprendimiento de aquellos que hablan español. Muchas gracias, Juan Luis. Es un placer estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Yo he atomizado mi ponencia, así que creo que voy a ser bastante breve, pero lo que sí quiero es lanzar las ideas fundamentales, las ideas fuerza que mueven al Instituto Cervantes en este reto que es conseguir que el español sea una herramienta de innovación. Y también le he dado un poco la vuelta a la frase y también... Y también creo que es importante hablar que la innovación también ayuda a la difusión del español, así que voy a hablar de las dos cosas muy brevemente, lo prometo. Nosotros en el Instituto Cervantes tenemos una programación cultural y entendemos que la ciencia no es ajena a esa programación cultural. Hay que decir también que la cultura en sí misma es innovación y que la cultura en sí misma es un sector económico, como se ha señalado aquí, ya muy importante. Dentro de nuestra programación cultural, ¿qué intentamos? Por un lado, difundir la ciencia, porque creemos que para que el español esté en la ciencia tiene que estar y la innovación más presente en nuestros países. Luego, en nuestra programación incluimos la ciencia como uno de los elementos en nuestros centros en 44 países que hacen pues ser un sitio donde los investigadores hispanohablantes pueden exponer, dar sus conferencias y hablar de lo que están haciendo en ese momento, también en colaboración siempre con los expertos locales, porque también nos interesa mucho establecer esa conexión. También entendemos que es muy importante la divulgación, es decir, que las sociedades valoren que la ciencia es importante para ellas y para eso hay que hacer una labor de divulgación. De otra manera, la ciencia puede parecer una cosa que se hace en los laboratorios y que no tiene ningún impacto. Yo creo que fue interesante la jornada que tuvimos en noviembre sobre ciencia y periodismo, haciendo esta conexión. Es muy importante que esto llegue. Y quiero pasar ahora a cuáles son los fundamentos de la labor que hace el Instituto Cervantes
que se basa en un policentrismo, entendiendo que España, el español hablado en España es menos del 10% del español que se habla en el mundo y, por tanto, tenemos que tener un concepto mucho más amplio. Y de ahí viene nuestra vocación panhispanista. Toda la fuerza que queramos tener en la divulgación de la ciencia, en nuestra presencia en la innovación, viene de que estemos unidos. Esta vocación la vemos plasmada en la difusión de la lengua en nuestra actividad cultural. Hoy se ha presentado un proyecto, el proyecto Canoa, precisamente para estar unidos en la difusión cultural, las instituciones, universidades, organismos interesados en la cultura, hispanoamericanos. También tenemos proyectos estratégicos muy importantes en los que varias instituciones han cedido, digamos, su individualidad para conseguir un mayor potencial, y en concreto hablo de los proyectos que tenemos en torno a la certificación del español como lengua extranjera. Ahí es mucho más importante que nos unamos y, de hecho, ya hace años se creó una asociación llamada SICELE para establecer estándares de calidad en la certificación del español como lengua extranjera. Y también 4 instituciones nos hemos asociado para tener una certificación del español conjunta: la UNAM, la UBA, la Universidad de Salamanca y el Instituto Cervantes. A este sistema también se han asociado un gran número de instituciones. ¿Qué pretendemos con esto? Establecer un sistema moderno, innovador, de certificación del español, pero no hacerlo de forma independiente un país, una universidad, porque la fuerza de este sistema de certificación vendrá de que funcionemos y trabajemos en conjunto. Y ahora me voy a pasar, creo que voy bien, porque ya voy a pasar a la segunda parte, y es que la innovación también nos ayuda a difundir el español, y eso es importante. Porque sin duda estamos hablando de que tenemos casi por razones demográficas una importancia del español, pero también el español como segunda lengua está avanzando, y ese avance va a venir de la mano de que seamos capaces de utilizar las tecnologías que nos dan unas posibilidades enormes. En el Instituto Cervantes somos conscientes y, por supuesto, no queremos perder el tren. La enseñanza en línea, utilizar los móviles para aprender idiomas cuando vamos en tren, vamos en metro, crear productos para difundir el español a través de los móviles, hacer materiales en línea para que los profesores que tenemos en todo el mundo sean capaces de aprender, de tener nuevos materiales para la enseñanza del español. También en la investigación estamos trabajando con la Universidad de Santiago en el corpus de aprendices del español para ver cuáles son los errores más comunes que hacen los alumnos que aprenden español y para tener herramientas para enseñarles. En suma, y creo que he sido brevísima, he atomizado mi ponencia. Importante, tejer redes, utilizar las tecnologías y, sobre todo, seguir trabajando para no perder este tren de la innovación. Muchas gracias. Gracias, Carmen, por tu intervención y por tu brevedad, que elogiaría a Baltasar Gracián. A continuación va a hablar Elian Ramos, de origen dominicano y estadounidense. Elian tiene un extensísimo currículum como luchadora feminista, como política, como agitadora social, como muchas cosas. Pero a mí lo que más me llama la atención es que ahora es oficial jefe de comunicaciones para Latino Justice, que es una organización sin fines de lucro que trata efectivamente de crear una sociedad más justa. Ella fue, entre otras cosas, también directora de coaliciones digitales latinas durante la campaña para las elecciones presidenciales de Hillary Clinton. Y yo le quería preguntar, con su experiencia vivida de defensa de las minorías latinas, 60 millones de hispanohablantes ya en los Estados Unidos, si efectivamente el lenguaje tecnológico, que es primordial o prácticamente únicamente en inglés, es un elemento más de segregación étnica o racial contra los latinos en aquel país. Elian, tienes la palabra. Sí, buenas tardes. Es un gusto estar acá con todos ustedes. Te voy a responder la pregunta un poquito después, porque quiero primero explicar un poquito de cómo está toda la población latina en los Estados Unidos, aunque ya nuestro compañero Regulas ha dado mi discurso, así que voy a ser un poquito repetitiva, pero voy a tratar de ser breve. Generalmente, cuando hablamos de los Estados Unidos, de los latinos en Estados Unidos,
nos referimos a los inmigrantes, es lo que está en las noticias, ¿no? Todo el tiempo. Pero lo que mucha gente se olvida es que la mitad de los Estados Unidos o más de la mitad de los Estados Unidos era originalmente México. Entonces, como dicen los amigos chicanos allá en Estados Unidos, la frontera nos cruzó a nosotros. Y estos cambios representan una oportunidad inmensa para las personas que quieren ser emprendedoras y también como para la innovación. Para ellos que quieren prepararse para esta fuerza laboral y esta base de consumidores y potenciales clientes para sus productos, ¿no? La población latina está creciendo a manera bien rápida, bien fulminante. Como mencionó nuestro amigo, unos 60 millones de latinos, incluyendo a unos 250,000 paisanos de ustedes, argentinos, y esto no incluye a las poblaciones indígenas que comparten nuestra cultura también y que puede que hablen otros idiomas como el quechua y otros. De hecho, Estados Unidos es el segundo país del mundo que habla español después de México. Y si los latinos en Estados Unidos fueran un país, seríamos la 7ª economía más grande del mundo. Según el censo, el último censo que pasó en el 2010, para el año 2060 se proyecta que representaremos el 30% o más de la población de Estados Unidos. Y al contrario de lo que dice nuestro monstruo naranja que tenemos ahora de presidente, en realidad la mayoría, gracias, la mayoría de los latinos que vivimos allí somos ciudadanos o hemos nacido en los Estados Unidos, o sea que esto de que somos todos ilegales es mentira. En los próximos 5 años se predice que los consumidores latinos sobrepasarán a los millennials y a los boomers, que son las poblaciones más grandes ahora en términos de segmentos de edades. Y en esta última década, los latinos han lanzado un 86% de todos los negocios nuevos en Estados Unidos. Y vamos a representar un 40% del crecimiento de la fuerza laboral. Les estoy diciendo todo esto porque quiero dejar bien claro, en Estados Unidos se habla mucho del inglés y que hay que aprender inglés, pero la realidad es que hay millones y millones de negocios que funcionan exclusivamente en español. Y en términos de la innovación va mucho más allá de simplemente la tecnología. Uno de los negocios más innovadores, por ejemplo, que los latinos han lanzado allá y que se ha convertido en toda una tendencia, ha sido el negocio de los taco trucks, que no sé si saben, son camiones en donde venden tacos. Esto ha creado toda una revolución culinaria en los Estados Unidos, donde ya se ve incluso trucks de sushi y trucks de todo tipo de comida italiana, pero todo esto lo empezaron los latinos en San Antonio, Texas, y de allí se convirtió en toda una ola. O sea que la innovación va mucho más allá de la economía, y que el paquete inglés-español hace de estos emprendedores mucho más poderosos. Nos da la habilidad de destacarnos, ¿no?, dentro de lo que es lo que yo llamo un mar de hombres blancos, que es lo que más está en los negocios en Estados Unidos, pero también de crecer las ventas y las ganancias de un negocio exponencialmente de manera muy rápida, porque hay un montón de servicios que no tienen nadie que los llene, y la población latina requiere de estos servicios, entonces el potencial para un negocio es inmenso. Lo más alucinante es que también hay industrias que sirven totalmente
solamente en español, incluso industrias gigantescas como la industria de la televisión. Hay televisoras allá que funcionan completamente en español, agencias publicitarias donde hay todos segmentos de productos que solamente sirven para personas en español porque son productos que tienen demanda en nuestra gente. Y teniendo en cuenta todo esto, hay muchas oportunidades para las personas que quieran expandir sus empresas, no solamente dentro de los Estados Unidos, pero fuera de los Estados Unidos en toda Latinoamérica. Ya hemos hablado de lo que es la población latina en el mundo y los hispanohablantes, pero también de quienes quieren empezar a llenar todas estas necesidades específicas de la población latina, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y estos que quieren ofrecer servicios de apoyo a la gente que tiene familiares aquí o allá. En conclusión, es innegable que tenemos ese amor que tenemos los latinos en Estados Unidos por nuestra cultura, que va mucho más allá del lenguaje. Se trata de todo el paquete de lo que es la cultura hispanoparlante. Ese es una opción, convierte a los latinos para que tengan una buena opción para ser emprendedores y para innovar dentro de la economía de los Estados Unidos. O sea que los gringos, que mejor que se preparen, porque la reconquista ya se viene y esta vez las estamos liderando los emprendedores latinos. Gracias. Y la última intervención del panel corresponde a Pilar Reyes, es directora editorial de una enorme cantidad de editoriales, Alfaguara, Lumen, Debate, Taurus y en realidad de las publicaciones académicas del grupo Penguin Random House. Estudió letras en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá y ha trabajado durante mucho tiempo en el grupo Santillana de Educación, donde comenzó en Bogotá, y ahora, como digo, ocupa la dirección de todos los sellos de Penguin Random House y está al frente de la división de Alfaguara. Y además ha sido mi editora y, por lo tanto, le tengo mucho aprecio. Pilar. Muchas gracias. Bueno, yo he hecho un ejercicio completamente distinto, intentando ir al pasado remoto con el ánimo de que de algún modo nos ilumine. Intentaré ser muy rápida, pero me es difícil cortar. Seguro los aquí presentes recuerdan que Felipe II estuvo casado con María Tudor entre 1554 y 1558. En esos 4 años, el monarca español pasó breves temporadas en Londres, durante las cuales organizó justas y torneos que serían recordados por su desbordada magnificencia, pero sobre todo por el hecho insólito de que nunca, en ninguno de los actos, el delfín de los Habsburgo utilizó otra lengua distinta a la nuestra. Él simplemente se dirigía en español a sus súbditos británicos y allá ellos sí entendían. En eso, Felipe II no era un excéntrico, casi podríamos decir que tan solo continuaba la tradición familiar al pie de la letra. Cuando en 1536 su padre, el emperador Carlos I, desafió al rey francés en presencia de la plana mayor de la diplomacia europea, lo hizo en español, no en latín, como era habitual en tales circunstancias. Ese gesto irritó tanto a los delegados franceses que uno de ellos, el obispo Macon, le señaló ofendido que ni él ni el rey Francisco I habían entendido una jota. Don Carlos I, además de ignorar el reproche, le respondió reafirmándose aún más en la escogencia de aquel idioma. Señor obispo, entiéndame si quiere, pero no espere de mí otras palabras que no sean mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda gente cristiana. Recuerdo estos episodios porque en discusiones como la que hoy nos convoca se suele dar por sentado
entre los neófitos que el español nunca fue una lengua principal en el ámbito europeo y que la actual preeminencia del inglés ha sido una especie de constante en la historia. A ese primer supuesto se añade uno segundo, no menos obstinado, en el que trata de mostrársenos que España y sus antiguas colonias de ultramar rara vez han sido lugares favorables para gritar «Eureka», carencia que supuestamente notaríamos enseguida si nos ponemos a contar las palabras de origen español en el Oxford English Dictionary o en el Larousse francés, más o menos 1.658 para el primer caso, aproximadamente 2.312 en el segundo. No porfiaré en demostrar la importancia que tuvo el español como lengua franca en distintos periodos, pues me parece que los ejemplos de Carlos I y Felipe II resultan bastante concluyentes. En cambio, sí creo necesario insistir en que contra los dictados del lugar común, España y América Latina han sido y continúan siendo un escenario propicio para la intervención en múltiples facetas, además de la exportación de palabras. Por razones editoriales, hace 6 o 7 años leí el manuscrito de un libro fascinante, Las máquinas del imperio, el reino de Dios, reflexiones sobre la ciencia, tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI. En él, el historiador colombiano Mauricio Nieto explica que hacia 1530 España era el país europeo con mayores conocimientos tanto en la construcción de naves marítimas como en la navegación de larga distancia. Bueno, decía que hay muchos libros se publicaron a la luz de esos conocimientos. Estos libros, junto con muchos otros sobre el mismo tema, aparecieron en Madrid y en Ciudad de México, fueron traducidos con inmensa rapidez a las principales lenguas europeas, lo cual permitió que numerosos términos del lenguaje de la marinería española acabaran engrosando el acervo lingüístico de idiomas como el francés o el inglés. En su clásica Historia de la lengua española, Rafael Lapesa nos recuerda que la navegación ha propagado términos como demarcación, cabotaje, embarcadero, sobreestadía o arrecife. Y yo podría añadir rápidamente armada, caracol, anchoa, bonanza, en el sentido de tiempo tranquilo en el mar, brisa o calendario. Aparte de la riqueza léxica, me gusta que el anterior ejemplo muestre el carácter policéntrico, no forzosamente anglosajón, de las innovaciones humanas. Lo que más me gusta del ejemplo de la náutica es que nos obliga a replantearnos qué entendemos por innovación y a qué llamamos tecnología. Como el lenguaje de la informática, las ciencias económicas y de la mercadotecnia proviene del inglés y como esas 3 áreas gozan de enorme prestigio ahora mismo, se asume tal vez de manera inconsciente que la innovación únicamente es concebible en el marco estrecho de cada uno de esos campos. Para combatir semejante reduccionismo, la filología nos ofrece el concepto de especialización. De acuerdo con él, un idioma exporta palabras a otras lenguas, no tanto porque en su seno exista una bulliciosa actividad y se produzca toda clase de objetos, como porque ese idioma tenga palabras que designan realidades que en otras lenguas no existen. Si abrimos el Oxford o el Larousse con esa guía en mente, descubrimos enseguida que el inglés y el francés tienen, además de abundantes vocablos de origen español que aluden a tecnologías tan perfectas, tan naturalizadas, que ya nadie advierte que son eso, tecnologías, multitud de términos en los cuales nos cuesta descubrir el aura misteriosa de la invención. A 5 siglos de distancia, el cabotaje es para nosotros simplemente navegar siguiendo puntos fijos en la costa, pero para los mercaderes del siglo XVI fue un chispazo que disminuyó los tiempos de entrega, aumentó la capacidad de carga, redujo el costo de los fletes y afianzó los niveles de seguridad. Lo mismo ocurre con multitud de otros términos. ¿Quién recuerda la novedad representada, por ejemplo, por el amontillado en los vinos, el cigarro en los placeres bucales, la barbacoa en el asado de los alimentos al aire libre o el adobe en la construcción de viviendas, realidades técnicas o utensilios que no existían en el inglés y que han pasado a esa lengua sin modificar su grafía, pero sí su pronunciación? No ignoro que lo dicho hasta aquí puede oponer el argumento del tiempo. Finalmente, estos datos que damos, esas palabras que mencionamos, son de 500 años atrás y desde entonces la presencia del español parece haber disminuido en las lenguas europeas. En 1971, el profesor Arthur Montaigne decidió verificar si esa afirmación tenía fundamento y descubrió 2 cosas muy interesantes. Por un lado, que salvo en el siglo XVIII, la adquisición de hispanismos en la lengua inglesa había seguido una curva ascendente. 296 palabras en el siglo XVI
De 296 palabras en el siglo XVI pasamos a 639 en el siglo XIX. Por el otro, que el espectacular aumento decimonónico tenía que ver con la guerra y la política, cacique, caudillo, barricada, guerrilla, camarilla, calabozo, auto de fe, juzgado, bandolero, intransigente o con ansiedades identitarias aún no resueltas. España, no menos que América, fue el teatro de una gozosa mezcla de razas, razón por la cual a nadie le debería extrañar que la palabra mestizo sea una invención nuestra a partir del latín mixtus, mezclado, y que en ese contexto de gente obsesionada con el color de su piel, nuestra lengua también haya aportado a otros idiomas el vocablo albino. Si hoy en día quisiéramos repetir la prueba del profesor Montaigne, deberíamos asumir que la cifra ha seguido aumentando, en primer lugar por la migración masiva de latinoamericanos a Estados Unidos, pero también por un hecho que controvierte el cliché moderno de que solo hay innovación en la informática, la mercadotecnia y la economía. El sostenido prestigio de nuestras artes y literatura. En tiempos de Cervantes, el polígrafo italiano Franchi solía decir que si en París o en Roma querían llenar un teatro, los empresarios no tenían más que montar una comedia de Lope, pues solo al anunciarla les faltaría coliseo para tanta gente y caja para tanto dinero. Llevando esa hipérbole al siglo XX, podríamos usar el mismo patrón para describir los mambos de Dámaso Pérez Prado y las telenovelas colombianas, venezolanas y mexicanas del último cuarto de siglo. Con apenas 2 números, Qué rico el mambo y Mambo número 5, el pianista de Matanzas consiguió que el planeta entero bailara al compás de su batuta, que sus cuentas bancarias aumentaran en progresión geométrica y que la palabra mambo ingresara al diccionario de al menos 18 lenguas. Todavía hoy los filipinos canturrean mambo, mambo, yo quiero mambo, cuando quieren expresar un estado de intensa felicidad y deseo. Los ejemplos podrían multiplicarse, pero aquí solo diré algo más. Me parece que a la luz de lo expuesto, la competitividad del español como lengua para la innovación y el emprendimiento es algo que no admite dudas. Lo que nos falta es incrementar nuestro peso diplomático, nuestras actividades económicas, científicas y culturales, nuestros intercambios comerciales y financieros, de tal forma que el español adquiera lo que podría denominarse comunidad hablante secundaria. Esto es, aquella que aprende la lengua no porque está a mano y es la que hablan nuestros padres, sino porque le resulta tan útil como apasionante y por consiguiente la aprende como segunda lengua o como lengua franca para hacerse oír en el mundo. Entre los siglos XVI y XIX, el español alcanzó esa meta en distintas circunstancias. Ahora debemos tratar de lograr lo mismo en los tiempos que corren. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Con esto vamos a finalizar este panel. Haría un breve resumen. En primer lugar, la importancia de la educación. En segundo lugar, y Pablo ha sido muy específico respecto a ello, la importancia del riesgo. Pienso yo, esto es una pequeña aportación, que el problema con el riesgo, el capital riesgo y la dificultad de emprender en los países hispanos tiene una dificultad mayor, que es la envidia. La envidia es una de las características más típicas de los hispanohablantes y por lo tanto, triunfar no conviene en casa. Y creo que eso es uno de los problemas que tienen los nuevos emprendedores. Creo que es muy importante lo que ha dicho Carmen Noguero de la certificación. El mundo de Internet es un mundo de métricas y todo lo que no se mide en Internet prácticamente no existe. Y por lo tanto la tarea del Instituto Cervantes y tratando efectivamente de certificar, de medir el uso del español, es una contribución al desarrollo tecnológico. Los latinos en USA, ¿qué vamos a decir? De los 10 principales programas de televisión en el área de Los Ángeles, los 10 son en español. Por lo tanto, efectivamente hay una masa crítica y desde luego el Producto Interior Bruto de los latinos en Estados Unidos es muy superior ya al Producto Interior Bruto de España.
y por lo tanto ahí hay una capacidad de operar que no siempre somos conscientes de ello. Y por último me referiría a lo que ha dicho Pilar, de que tuvimos un lenguaje técnico entre el siglo XVI y el XIX para terminar siendo un lenguaje político y guerrero. En realidad, la programación informática en todo el mundo se hace en inglés y se va a seguir haciendo en inglés mientras no generemos técnica y educación en los países de habla hispana. Hay un programa informático, de programación informática, que se llamó Latino, que, bueno, aquí hay algunos cuantos que lo conocen y que empezó a desarrollarse hace 3 o 4 años. El problema es que la investigación sigue en Silicon Valley y en otros muchos sitios en inglés, y por lo tanto las palabras que se utilizaban ya no se utilizan porque han aparecido circunstancias nuevas. Muchas gracias a todos los presentes en el panel, muchas gracias a ustedes, que espero que lleguen a tiempo del almuerzo, y le paso a la presidenta de la sesión la palabra para que la cierre. Yo agradezco en primer lugar a Juan Luis, que como miembro de la Real Academia ha engalanado nuestra mesa, a Pilar, a Carmen, a Pablo, a Ángeles, Eliane, por sus breves e ilustradas disertaciones, y a ustedes por la paciencia. Para terminar, nada más quiero recordarles algo que vuelvo a recordar a Pierre Levy en su Inteligencia Colectiva, en que dice que la palabra que nosotros emitimos tiene potencia, y que esa potencia de nuestra palabra irradia energía, y gracias al aliento del ser humano, la palabra no desaparecerá. Muchas gracias, y de nuevo gracias por la paciencia. Magnífico, ya estamos.